Buenos días. Continuamos con la unidad 2, extensión del análisis mendeliano, y en esta oportunidad trataremos el tema herencia del sexo y herencia ligada al sexo. El mérito de proponer la teoría cromosómica de la herencia se atribuye generalmente a Walter Sutton y a Theodore Boveri. Ambos investigadores sostenían la idea de que los genes se encuentran en los cromosomas. Hacia 1902, ambos se dieron cuenta en forma independiente que el comportamiento de las partículas o los factores de Mendel durante la producción de gametos en las arvejas tenía un paralelo con la conducta que tenían los cromosomas en el momento de la meiosis. La teoría cromosómica de la herencia postula lo siguiente. Los genes vienen en parejas, como los cromosomas. Los miembros de una pareja génica se distribuyen en forma igualitaria, como lo hacen los miembros de un par de cromosomas homólogos. Diferentes parejas génicas actúan de forma independiente, como distintos pares de cromosomas lo hacen. Tras reconocer este paralelismo entre el comportamiento de los genes y el comportamiento de los cromosomas, ambos investigadores llegaron a la misma conclusión. Los genes se encuentran en los cromosomas. Después de saber los diferentes sistemas de determinación del sexo y de la existencia de cromosomas sexuales en los organismos, muchos estudiosos comenzaron a preguntarse si aquellos genes que se encontraban en los cromosomas sexuales y que eran responsables de la expresión de ciertos caracteres, ciertos fenotipos, se transmitían de la misma manera que lo hacían los genes que se encontraban en los cromosomas autosomas. Para lo cual surgieron innumerables preguntas. La respuesta a todos estos interrogantes vino del laboratorio de Thomas Morgan, quien había comenzado a estudiar la herencia en la mosca Drosophila melanogaster. Los resultados de sus experimentos le valieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, ya que demostró que los genes se encontraban en los cromosomas, con lo cual quedaba demostrada la teoría cromosómica de la herencia. Gracias a su trabajo, Drosophila melanogaster se convirtió en uno de los principales organismos modelos en genética. Aquí podemos observar a los machos y a las hembras de Drosophila melanogaster. El color normal de los ojos en la mosca es rojo brillante. En sus primeros estudios, Morgan descubrió un macho con ojos de color completamente blancos. El primer cruzamiento de Morgan. Morgan cruza moscas de ojos rojos, color natural o silvestre, hembras de ojos rojos con machos de ojos blancos, que fue lo raro que él encontró. Fíjense cómo las hembras van a tener cromosomas sexuales XX. Vemos aquí un cromosoma en estado de una cromátida con un locus y en ese locus el gen para el color de los ojos. En este caso tenemos un alelo con la letra W y el signo positivo que me indica que el color
es silvestre o salvaje. Ambos cromosomas X tienen el mismo alelo. Como es una hembra, las gametas que produzca la hembra van a llevar un cromosoma X como cromosoma sexual junto a los cromosomas autosomas. En el caso del macho, el macho tiene ojos blancos. Tiene un par de cromosomas sexuales X y. En el cromosoma X se indica un locus de color blanco. Allí se va a encontrar un alelo en estado recesivo, no tiene el símbolo positivo y es el alelo responsable del color blanco. Este está ubicado en el cromosoma X. En el cromosoma Y no se ubica ningún gen que tenga que ver con el color de los ojos. Los machos, al tener un cromosoma X y un cromosoma Y, van a producir dos tipos de gametas, son heterogaméticos. Algunas gametas van a llevar la mitad de los autosomas más un cromosoma X, cromosoma sexual, y otras gametas llevarán la mitad de los autosomas más un cromosoma Y, que es el cromosoma sexual. Al combinarse las gametas femeninas con las gametas masculinas y haber fecundación, en la F1, Morgan observó que todos los individuos de la F1 tenían ojos rojos. Tanto hembras como machos presentaban ojos rojos, ojos normales. Nos fijamos en la unión de los cromosomas y las gametas. Aquellas gametas producidas por el macho que trae consigo el alelo recesivo para el color blanco, que viene en el cromosoma X, se combina con la gameta que trae el cromosoma X de la hembra que tiene color rojo y ambos van a formar una hembra, XX. Será heterocigota, pero se va a expresar el color rojo, porque está dado por un alelo dominante. Cuando se combina una gameta femenina que trae consigo el cromosoma X, se combina con la gameta masculina que trae consigo al cromosoma Y, se va a formar un macho, XY. Y va a tener color rojo porque es el cromosoma X el que está aportando el alelo para el color rojo. El cromosoma Y no tiene genes. En este caso no presenta esos alelos. Por lo tanto, la mitad de la población de la F1 son hembras, la otra mitad son machos, pero toda la población presenta ojos rojos. Luego Morgan permite que la F1 se cruce entre sí. Machos y hembras con ojos rojos se cruzan. Nuevamente vemos cómo las hembras de la F1 son heterocigotas. Tienen alelos para producir ojos rojos, pero también el otro cromosoma X tiene el alelo para producir color blanco. Las gametas que va a formar estas hembras serán las siguientes. Habrá gametas en las cuales irá uno de los cromosomas X, el que lleve el alelo para el color rojo, y otras gametas llevarán al otro cromosoma X, que lleva alelo para el color blanco. Los machos también tienen ojos rojos. Ellos son XY. Por lo tanto, formarán gametas que van a llevar la mitad de los autosomas más el cromosoma sexual X, que trae consigo
el alelo para el color rojo y formarán gametas que traen la mitad de los autosomas más el cromosoma sexual Y. En el momento de la fecundación y de la combinación de las gametas, se produce la siguiente descendencia. En la F2, las gametas femeninas que llevan consigo cromosoma X con el alelo rojo, que se combinan con gametas masculinas que traen el cromosoma X, que también trae el alelo para el color rojo, darán hembras XX y serán de color rojo porque ambos cromosomas traen el alelo dominante para el color rojo. La gameta femenina que trae el cromosoma X con el alelo dominante para el color rojo se combina con una gameta masculina, dará un macho, XY, que tendrá ojos rojos porque el cromosoma X tiene consigo el alelo dominante para el color rojo. Las gametas femeninas que traen consigo al cromosoma sexual X, pero que tiene el alelo para el color blanco, un alelo recesivo, se combina con una gameta masculina que trae el cromosoma X, que es portador del alelo para el color rojo, dará una hembra, XX. Pero como el color rojo es dominante sobre el color blanco, las hembras tendrán ojos rojos. Al combinarse las gametas que tienen cromosoma X femenino, portadora del alelo recesivo para el color blanco, se combina con gametas masculinas que traen el cromosoma Y, se formarán un macho, XY, y este macho tendrá ojos blancos, ya que el cromosoma X está trayendo consigo el alelo recesivo para el color blanco. En esta F2 se observa una proporción de 3 ojos rojos a un ojo blanco. Proporción fenotípica, 3:1. Se observa que todas las hembras tienen ojos rojos. Sin embargo, se observa que la mitad de los machos tiene ojo rojo y la mitad de los machos tiene ojos blancos. Es decir, en esta F2 se produjo hembras y machos. Todas las hembras tienen ojos rojos, pero en los machos solamente la mitad de los machos tiene ojos rojos y la otra mitad tiene ojos blancos. El segundo cruzamiento que realizó Morgan fue un cruzamiento recíproco. En esta oportunidad utiliza como madre hembras de ojos blancos y como padres machos de ojos rojos. Nos fijamos que las hembras tienen cromosomas sexuales XX. Cada uno de sus cromosomas X lleva el alelo recesivo responsable del color blanco en los ojos. Estas hembras van a producir gametas y en las gametas llevarán la mitad de los autosomas y un cromosoma sexual X. Los machos tienen ojos rojos, tienen los cromosomas sexuales XY. El cromosoma X tiene el alelo dominante responsable del color rojo y el X, el cromosoma sexual X, no tiene esos alelos. Estos machos van a producir dos tipos de gametas. Gametas que llevan la mitad de los autosomas más el cromosoma sexual X, portador del alelo dominante para el color rojo en los ojos,
y gametas que llevan la mitad de los autosomas más el cromosoma sexual Y. En el momento de la fecundación, se combinan las gametas y se obtiene la siguiente F1. La mitad de la F1 son hembras y la mitad son machos. Todas las hembras tienen ojos rojos, todos los machos tienen ojos blancos. Observamos si se combina las gametas femeninas que trae el cromosoma sexual X, portador del alelo recesivo para el color blanco, y se combina con una gameta masculina que trae el cromosoma sexual X, portador del alelo dominante para el color rojo, da origen a un individuo hembra, XX, pero que expresa el color rojo porque se va a expresar el alelo dominante. En este caso se comporta como heterocigota, pero es el alelo dominante para el color rojo el que se va a expresar. Son hembras con ojos rojos. Al combinarse las gametas femeninas que traen el cromosoma sexual X portador del alelo recesivo para el color blanco con gametas masculinas que contienen el cromosoma sexual Y, el individuo que se va a formar es un macho, XY, que tendrá ojos blancos porque el único cromosoma que trae alelos para el color de los ojos es el X, y en este caso es el que proviene de la gameta femenina. Por lo tanto, serán machos de ojos blancos. Luego, Morgan dejó que la F1 se cruce entre sí. Es decir, las hembras con ojos rojos se cruzaron con los machos de ojos blancos. De la misma manera, esta hembra tiene cromosomas sexuales XX, pero cada uno de estos cromosomas contiene un alelo diferente. Algunos cromosomas X tendrán el alelo dominante para el color rojo y el otro cromosoma X tendrá el alelo recesivo para el color blanco. Es una hembra heterocigota que expresa el color rojo porque tiene el alelo dominante para el color rojo. Esta hembra va a producir dos tipos de gametas. Produciría gametas que llevan la mitad de los autosomas más un cromosoma sexual X, portador del alelo dominante para el color rojo, y produce gametas que llevan la mitad de los autosomas más el cromosoma sexual X, portador del alelo recesivo para el color blanco. Los machos son de ojos blancos. Tienen los cromosomas sexuales XY, pero es el cromosoma X el que lleva el alelo para el color de los ojos. En este caso, alelo recesivo dará color blanco. Estos machos forman dos tipos de gametas. Gametas que llevan la mitad de los autosomas más el cromosoma sexual X, portador del alelo recesivo para el color blanco, y gametas con la mitad de los autosomas más el cromosoma sexual Y. Durante la fecundación, al combinarse las gametas femeninas con las gametas masculinas, se observa la siguiente formación en la F2. Vamos a tener que las hembras tienen ojos rojos, pero también la otra mitad de las hembras tendrán ojos blancos. Tenemos la mitad de los machos con ojos rojos y la mitad de los machos con ojos blancos. Es decir, en la F2 vamos a tener una población de machos y hembras. De la población de hembras, la mitad tendrá ojos rojos y la mitad tendrá ojos blancos.
de la población de machos, la mitad tendrá ojos rojos y la mitad tendrá ojos blancos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegó Morgan? La hipótesis de Morgan fue la siguiente. El gen para el color de los ojos en la mosca drosófila está localizado en el cromosoma X, que es un cromosoma sexual. Los machos son hemicigotas, es decir, el genotipo masculino original es masculino porque tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, y es el cromosoma X el que está portando el alelo responsable del color, y el cromosoma sexual Y no porta esos alelos, no se comporta como un heterocigota, sino como un hemicigota, con un alelo recesivo. Las hembras pueden ser homocigotas o heterocigotas. El tipo salvaje en el cruzamiento original fue XX, ambos cromosomas sexuales para formar una hembra, y ambos llevan un alelo dominante. Por lo tanto, podemos decir que es homocigota dominante para el color de ojos. La descendencia de la F1, que dio la mitad hembras y la mitad macho, todas las hembras eran heterocigotas. Hembras porque tienen cromosomas sexuales XX y heterocigotas porque uno de los cromosomas sexuales lleva un alelo dominante y el otro cromosoma X lleva el alelo recesivo. Se comporta como heterocigota. En el caso de los machos, tienen los dos cromosomas sexuales, X e Y. El cromosoma X lleva consigo el alelo dominante. El X no lleva alelos, por lo tanto, los machos son hemicigotas dominantes. Se expresa el alelo dominante y se dice que son hemicigotas. En la F2 hay transmisión a través de las hijas heterocigotas, a través de las hijas a los nietos. La hipótesis de Morgan se confirmó a través del cruzamiento recíproco que él realizó. Cuando utilizó las hembras, esta vez con ojos blancos, que cruzó con los machos de ojos rojos. Y el resultado fue todas las hembras de la F1 con ojos rojos y todos los machos de la F1 con ojos blancos. Esta F1 fue diferente a la F1 del cruzamiento original, donde toda la F1 tenía ojos rojos. Morgan acababa de descubrir la herencia de un carácter ligado al cromosoma X. Vimos en los sistemas de determinación del sexo el sistema llamado XY por la presencia de cromosomas sexuales XY. Las hembras en los mamíferos o en el humano, el sexo femenino, llevan dos cromosomas X. Son XX. Los machos en los mamíferos y el sexo masculino en los humanos llevan un cromosoma X y un cromosoma Y. Se dice que la presencia del cromosoma Y es la que determina la masculinidad. En el caso de las hembras, por meiosis, van a formar sus gametas y van a producir gametas con cromosomas sexual X y la mitad de los autosomas. Las gametas masculinas llevarán algunas gametas
un cromosoma sexual X acompañando a la mitad de los autosomas y habrá otras gametas que llevarán el cromosoma sexual Y junto con la mitad de los autosomas. Según cómo se combinan estas gametas, vamos a poder obtener hembras o machos durante la fecundación. En esta imagen podemos observar un cariotipo humano femenino. Está constituido por 22 pares de cromosomas o autosomas y un par de cromosomas sexuales, también llamados alosomas. Son los dos cromosomas X. En este extremo podemos observar los dos cromosomas X. Es una imagen tomada por un microscopio electrónico de barrido. Los cromosomas X son iguales en forma, en tamaño, en estructura, en longitud. En este caso, podemos observar el cariotipo humano masculino, donde también vamos a encontrar 22 pares de cromosomas o autosomas y los dos cromosomas sexuales, el cromosoma X y el cromosoma Y. Tenemos aquí la imagen tomada por un microscopio electrónico de barrido de un cromosoma X mucho más grande, de mayor tamaño, y un cromosoma Y que tiene un tamaño mucho más pequeño y es diferente. Fíjense que por eso decimos que el X y el Y son heteromórficos, tienen diferente morfología, diferente aspecto. El cromosoma X es mucho más grande y el cromosoma Y es mucho más pequeño. Veamos cómo están constituidos los cromosomas sexuales. En esta imagen vemos un cromosoma X y un cromosoma Y de humano. Ustedes van a observar, pintado en amarillo, hay una región que se denomina región diferencial del X. En esa región diferencial del X se van a encontrar todos los genes que lleva el cromosoma X, que están ligados al X. En el cromosoma Y, que es un cromosoma mucho más pequeño, vamos a encontrar una región llamada región diferencial del Y. En esa región, que es mucho más pequeñita, se van a encontrar los genes que son propios del cromosoma Y. No son muchos, pero son genes que están relacionados, muchos de ellos, a la masculinidad, a la expresión de la masculinidad. El cromosoma X, como es mucho más grande, lleva mayor cantidad de genes. El cromosoma Y, como es mucho más pequeño, lleva menor cantidad de genes. Y como el cromosoma Y me va a indicar, según su presencia o ausencia, que haya masculinidad, en general suele tener los cromosomas relacionados con la masculinidad. Yo podría decir que estos dos cromosomas, al tener diferente tamaño y diferentes aspectos, no son homólogos. Sin embargo, el cromosoma X y el cromosoma Y son homólogos. Se aparean en la meiosis. Hay una región, acá pintada de colorado, es muy pequeña la región del X y es la región del Y, que se llama región homóloga del X y región homóloga del Y. Si observamos en esta otra figura, vemos como esa región pintada de rojo es una región de apareamiento, es una región aparente y es la zona de homología que tienen estos dos cromosomas. Es decir, los cromosomas X e Y se pueden aparear durante la meiosis y el apareamiento se produce por la unión de esta región, la región aparente, que es en ese sitio donde encuentra homología
un cromosoma con el otro. Luego queda una zona libre, que es la región diferencial del cromosoma X, y otra región, que es la región diferencial del cromosoma Y. En el cromosoma Y vamos a observar que en uno de los locus se aloja un gen que se llama el gen SRI. Es una región denominada región TDF. Ese gen produce una herencia llamada herencia holándrica y está ligada al cromosoma Y. Ese gen puede producir, estimula la producción de una proteína responsable de que el embrión desarrolle las gónadas y desarrolle la masculinidad. Cuando un gen es responsable de algún carácter y se encuentra localizado en los cromosomas sexuales, se dice que su herencia está ligada al sexo. Se trata de un gen que puede encontrarse tanto en el cromosoma X como en el cromosoma Y y que se expresa. Por lo tanto, se transmite a la descendencia y se dice que es una herencia ligada al sexo. Los genes estudiados por Mendel eran genes que se encontraban en los cromosomas autosómicos, no en los cromosomas sexuales. Los genes de las distintas regiones diferenciales, tanto del X como del Y, tienen una forma propia de herencia. Veamos ahora un ejemplo de herencia ligada al sexo, es decir, un gen que se encuentra en un cromosoma sexual. Por lo tanto, se dice que su herencia está ligada al sexo. Es el caso conocido como ceguera a los colores rojo y verde. Las personas que tienen esta condición son incapaces de distinguir el color rojo del color verde y ven ambos colores como si fuera uno solo. Hoy día conocemos muchos detalles moleculares sobre los genes que determinan la visión de los colores. Esta se debe a la presencia en la retina de 3 clases distintas de conos, cada una de las cuales es sensible al color rojo, al color verde y al color azul. Los determinantes genéticos de los conos celulares sensibles al rojo y al verde están en el cromosoma X. Y hay muchos más hombres que mujeres que presentan este problema. El caso del daltonismo es un gen donde tiene 2 alelos, un alelo dominante que expresa la condición normal, vista normal, y un alelo recesivo donde la visión está alterada y se produce la incapacidad de poder distinguir el rojo del verde. Según cómo se puedan combinar estos alelos, vamos a tener distintos genotipos. En el caso de una mujer normal, vamos a indicar cromosoma XX, porque lleva la mujer los 2 cromosomas sexuales X, y en el exponente la D mayúscula. Significa una mujer normal para el daltonismo. En este caso, hay un gen recesivo en uno de los cromosomas X y un gen dominante en el otro cromosoma X. La mujer es portadora del gen recesivo para el daltonismo, pero sigue siendo normal para la visión. En este caso tenemos los 2 cromosomas X con un alelo recesivo, es decir, la mujer es daltónica, está padeciendo una alteración y no puede diferenciar un color del otro.
Aquí tenemos un genotipo para un hombre, es XY, y el alelo dominante se ubica en el cromosoma X. Dijimos de que es un gen que se encuentra en el cromosoma X. Al tener alelo dominante el cromosoma X, el hombre es normal para la visión. Pero en este caso, si tenemos el alelo recesivo en el cromosoma X de un hombre, el hombre es daltónico. Otro ejemplo es la hemofilia. La hemofilia es un fallo en la coagulación de la sangre. Para que la sangre coagule, debe producirse una serie de interacciones entre muchas proteínas diferentes. El tipo más frecuente de hemofilia se debe a la ausencia o al mal funcionamiento de una proteína denominada factor 13. El caso más conocido de hemofilias se encuentran en el pedigrí de varias familias reales europeas. Se trata de un gen con dos alelos. Un alelo al que denominamos H por hemofilia, un alelo dominante que da una condición normal, la sangre coagula, y un alelo recesivo que sería el carácter hemofílico, donde la sangre no puede coagularse. Entonces las personas que la padecen sufren constantes hemorragias que ponen en peligro su vida. De acuerdo a cómo se combinen estos alelos, vamos a tener diferentes genotipos. En el primer caso, vemos una mujer XX con el alelo dominante. Es homocigota dominante, la mujer es sana, fenotipo sano. En el segundo caso, también una mujer, pero heterocigota. Uno de los cromosomas X lleva el alelo dominante y el otro cromosoma X lleva el alelo recesivo. La mujer es portadora del gen para la hemofilia, pero su fenotipo aparentemente es normal. Puede ocurrir que se presente como homocigota recesivo. Un cromosoma X lleva el alelo recesivo y otro cromosoma X lleva el alelo recesivo. Por lo tanto, la mujer será hemofílica. Para el caso de los varones, el cromosoma X, si éste lleva el alelo dominante, será un varón sano. Se encuentra en hemicigosis dominante. Pero si el cromosoma X lleva el alelo recesivo, hemicigosis recesiva, el hombre será hemofílico. En esta imagen podemos observar lo que se conoce como análisis de pedigrí, es decir, es un análisis genealógico que estamos viendo cómo se ha ido distribuyendo la enfermedad de la hemofilia en la realeza. Se indican con algunos símbolos, por ejemplo, un círculo indica mujer normal, un círculo con la mitad del color y la otra mitad negro indica mujer portadora o heterocigota o portadora de la hemofilia. Con un cuadrado pintado se indica un varón normal, con un cuadrado pintado de negro, un varón hemofílico que difícilmente pueda sobrevivir. Cuando hay un círculo unido por una línea a un cuadrado, significa que hay una unión, un casamiento, una unión, y hacia abajo significa una descendencia. Aquí podemos ver cómo se fue distribuyendo la hemofilia en las familias reales.
Veamos ahora un ejemplo de un gen que se encuentra en la región diferencial del cromosoma Y y que se transmite de los padres a los hijos varones. Es decir, los padres van transmitiendo el cromosoma Y a sus hijos varones, por lo tanto, se trata de una herencia holándrica, también conocida como herencia ligada al Y. Para poder demostrar esto, un genetista hindú estudió un carácter, hipertricosis auricular, que es el exceso de pelos en el borde de las orejas. Se trata de un fenotipo muy raro y que ocurre en las poblaciones de la mayor parte de los países, pero observó que era más frecuente en poblaciones de la India. Todos los varones de una familia que descendían de un mismo antepasado mostraban este carácter. Es un gen ubicado en la región diferencial del cromosoma Y que se fue transmitiendo de los padres a los hijos varones durante muchas generaciones. Hay un fenómeno que se denomina inactivación del cromosoma X. Algunas hembras de algunas especies de mamíferos, en estados tempranos del desarrollo embrionario, uno de los cromosomas X de cada célula es inactivado. Ese cromosoma que está desactivado se condensa tan fuertemente y se hace visible como un cuerpo teñido intensamente de un color determinado. Se conoce como cuerpo de Barr. Es un proceso totalmente al azar y afecta a uno de los cromosomas X, cualquiera sea. Lo padecen las hembras que tienen ambos cromosomas X. Las consecuencias: el cuerpo adulto del mamífero presenta una mezcla de células o un mosaico con dos genotipos diferentes, o un color anaranjado o un color negro. Depende de cuál es el cromosoma X que está llevando el alelo para el color naranja o para el color negro y cuál se inactiva. Si se inactiva el cromosoma X que lleva el color negro, se expresa el naranja. Si se inactiva el cromosoma X que lleva el color anaranjado, se va a expresar el color negro. Por lo tanto, vamos a tener un fenotipo muy particular, por ejemplo, en el pelaje de ciertos gatos, donde vemos distintas combinaciones de colores entre el naranja y el negro. Se la denomina gata calicó o carey. Se trata de un caso de heterocigota para los dos alelos, un alelo que da el color, produce el color anaranjado, y un alelo que produce el color negro. Depende de cuál gen se encuentra inactivado dentro de un cromosoma X, se va a expresar el gen que está activado en el otro cromosoma X. Las manchas naranjas y negras se deben a la inactivación de alguno de los cromosomas sexuales, cromosomas X. Por eso es un fenómeno que lo padece solamente las hembras. Vamos a observar qué ocurre en la meiosis. Una meiosis puede ocurrir en forma normal sin ningún problema. Es decir, tenemos las células diploides, comienzan el proceso de meiosis. Aquí tenemos los dos cromosomas sexuales, cromosomas X. En la primera división meiótica se van a separar los homólogos, el X y el X, y luego en la segunda división meiótica se separarán las cromátidas hermanas. Por lo tanto, vamos a tener como producto final de la meiosis 4 células haploides, cada una de ellas va a llevar una cromátida de un cromosoma X.
pero puede ocurrir un problema denominado no disyunción en la meiosis 1. Partimos de una célula con los dos cromosomas X y en la primera división meiótica los homólogos no se separan, sino que van juntos a una célula. Por lo tanto, la otra célula va a contener el resto de los autosomas, pero no va a contener a los cromosomas X. Es una célula sin cromosomas X. En la segunda división meiótica, que es el momento cuando se separan las cromátidas hermanas, esta célula, al no tener los cromosomas X, va a seguir sin contener las cromátidas hermanas. Va a seguir sin cromosomas X. Sin embargo, esta célula, a la cual los dos cromosomas X homólogos migraron, va a continuar el proceso de meiosis, se van a separar las cromátidas hermanas, pero cada una de las gametas tendrá dos cromátidas, es decir, dos cromosomas X. Habrá gametas con dos cromosomas X y habrá gametas que no llevan cromosomas. Pero también puede ocurrir que la no disyunción ocurra en la segunda división meiótica. Si partimos de una célula donde se encuentran los cromosomas sexuales XX en condiciones normales, en la primera división meiótica se separan los cromosomas homólogos, cada cromosoma X va a una célula, y en el momento en que en la segunda división meiótica se tienen que separar las cromátidas hermanas, una de las células separa sin ningún problema las cromátidas hermanas. Pero la otra célula, al separarse las cromátidas hermanas, van a una sola gameta. Por lo tanto, habrá una gameta que no recibe cromosomas X. Como producto final de la meiosis, obtenemos gametas con los dos cromosomas X, gametas sin cromosomas X y gametas normales, viables, cada una con un cromosoma X y el resto de los cromosomas del autosoma. Como consecuencia de la no disyunción en la meiosis, ya sea que se produzca en la meiosis 1 o en la meiosis 2, podemos tener diferentes alteraciones genéticas o afecciones genéticas. Vemos un cariotipo donde, si observamos bien, nos estaría faltando un cromosoma. Hay un cromosoma X, pero está faltando otro cromosoma sexual. Se denomina síndrome de Turner o monosomía X. Es una afección genética rara que afecta únicamente a las mujeres y es provocada por la ausencia total o parcial de un cromosoma X. En este otro ejemplo, vemos en el cariotipo que hay dos cromosomas X y un cromosoma Y. Se denomina síndrome de Klinefelter. Es una anomalía cromosómica que consiste en la existencia de dos cromosomas X y un cromosoma Y. Esto afecta a los hombres y ocasiona principalmente hipogonadismo. Se basa en una alteración que se desarrolla por la separación incorrecta de los cromosomas homólogos durante la meiosis. Eso da lugar a los gametos de uno de los progenitores y aunque también puede darse en las primeras divisiones del cigoto. Otro ejemplo, el síndrome de la supermujer o síndrome de las 3X. Es provocado por la presencia de un cromosoma X de más. Tenemos un cariotipo donde hay dos cromosomas X, pero se ha agregado un cromosoma X
de manera que se formó una trisomía del X. La presencia de este cromosoma además implica ciertas características físicas y ciertas predisposiciones. También es una consecuencia de la no disyunción meiótica. Otra consecuencia de esa no disyunción meiótica es el síndrome del superhombre. Veamos en el cariotipo, tenemos un cromosoma X y dos cromosomas Y. Suele darse entre hombres y es un trastorno genético, específicamente una trisomía. Hay 3 cromosomas sexuales, de los cuales uno es el X, uno es el Y y hay un cromosoma Y extra. También se encuentra la trisomía del par 21 como consecuencia de una no disyunción en la meiosis, ya sea en la meiosis 1 o en la meiosis 2. Muchas gracias.